Estamos en vivo. ¿Empiezo a hablar? ¿Sí? Bueno. Hola. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas, todes y todos, el público que se nos irá sumando, se nos está sumando. Saludamos y agradecemos el interés por la actividad que proponemos. Esta es una actividad que organizamos desde la colectiva Ojo Verde. Es una actividad alrededor de una película. La película se llama Fotosíntesis, es del realizador y cineasta rosarino Diego Fidalgo, en coproducción con Matías Sarlo, quien es a su vez fotógrafo y personaje principal de esta película. Días atrás estuvimos a través de redes sociales invitando a ver la película a través de la plataforma Vimeo, donde se encuentra liberada, así que quien no lo haya hecho luego de la charla, bueno, puede ir a ese sitio y mirarla. En la charla nos acompañan Diego, como dijimos que es el director, y 3 integrantes de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Rosario. Ellos son Mónica Fessel, fotógrafa y docente de Rosario, Cristian Andrade, que es el productor de un documental que también tuvimos en una actividad de Ojo Verde, que se llama Santa Soja, y Berenice Galdis Karlstein, quien tiene planificado hacer un trabajo documental sobre huertas agroecológicas de la ciudad de Rosario. Este colectivo Ojo Verde, les cuento que está integrado por la Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, AMTRAM, el Museo Gallardo, Propuesta Sur, Paren de Fumigarnos, la Biblioteca Pública Municipal Estrada, el Taller de Comunicación Ambiental y el Centro Cultural Parque de España. Hace aproximadamente 4 o 5 años nos conformamos como colectivos para traer la itinerancia del Festival Internacional de Cine Ambiental de Buenos Aires a Rosario, que lo hacíamos todos los inviernos, este año suspendido por la pandemia, y también organizamos encuentros de cine ambiental en los que proyectamos documentales con temáticas socioambientales, y organizamos mesas de debate. En general intentamos que todo esto tenga una bajada a problemáticas locales. Esta es nuestra segunda actividad de este año. Tenemos planificado seguir haciendo actividades con una periodicidad mensual, y invitamos a todos los interesados a ponerle me gusta a nuestra página de Facebook, Ojo Verde Cine Socioambiental, para enterarse de nuestra información. Antes de dar lugar a la charla en sí, no quiero dejar de decir que todos quienes participamos de esta actividad, ya sea los integrantes de Ojo Verde, como los realizadores de la película y los integrantes de área, repudiamos profundamente el ecocidio que se está llevando a cabo en el ecosistema del cual formamos parte, nuestros humedales, y también invitamos a seguir la información de las protestas que se están organizando desde la multisectorial Humedales. Mañana, por ejemplo, sábado 8, parte una caravana de autos y bicicletas desde el monumento al mediodía hacia el puente Rosario Victoria, y se va a hacer una caminata y lectura de un documento. También invito a nuestro público a formular preguntas en el chat del vivo, que vamos a ir leyendo, y al final de la actividad, bueno, vamos a enunciarlas para que nos las puedan responder. Así que bueno, muchas gracias, y invito a continuar a Mónica Fessel. Bueno, ¿cómo andan? Primero que nada quería, bueno, saludar y agradecer, por un lado, bueno, a Mario Matielo del Museo Gallardo,
a Natacha Kaplún, de la Biblioteca Estrada, a Virginia, del Parque España, a Daniela Corbelas, de Amtram, y bueno, a todo el colectivo Ojo Verde, y agradecerles la invitación, bueno, en nombre mío, en nombre de ARIA, y también aclarar que ARIA es la Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales. No nos queremos arrojar tampoco toda la realización, sino eso, nada más. Y bueno, y agradecerle a Diego la charla, la buena onda, y a Matizarlo, que no está acá, pero está, porque está presente, va a estar presente todo el tiempo, y además, bueno, porque hablé con Mati, qué sé yo, bueno, estuvimos ahí charlando también un poco para incluirlo en esta charla. Por un lado, bueno, Diego, te hago como una breve introducción de la idea, de por dónde vamos a charlar. En la película Fotosíntesis, aparecen varias cuestiones, bueno, que son interesantes y que están buenas como para comentar. Y una manera era como organizar, entre comillas, o diferenciar el contenido de la película y el modo de realización, ¿no? Como hacer dos lecturas eh, que a la vez están súper imbricadas, ¿no? Un poco la idea también es charlar de eso. En los dos casos, en relación al contenido y en el modo de realización, se plantea un proceso creativo. El tuyo, digo, como realizador, por un lado, y por otro lado, el proceso de Matías Sarlo como fotógrafo. Entonces, bueno, la idea era un poco que nos cuentes cómo surgió el proyecto y cómo se fue imbricando ese modo creativo en relación a tu mirada sobre la mirada de Matías en relación a su trabajo fotográfico. Diego, empezá de vuelta y activá el micrófono que no te Ahí escuchamos. está, ahora sí. Hola, ¿está? Bueno, con Matías nos conocemos hace más de 10 años en nuestro trabajo de prensa. Él en esa época, cuando nos conocimos, todavía trabajaba para el diario La Capital de fotógrafo. Yo trabajo hace 15 años como camarógrafo de prensa, además, para un canal de televisión. Así que bueno, nos cruzamos en una de esas rondas de prensa y nos pusimos a charlar así un poco, y me contó que estaba empezando a trabajar una serie de fotografías que intentaban hacer un rastreo del mundo rural. Matías proviene del mundo rural, de un pueblo que se llama Rafael Obligado, al norte de la provincia de Buenos Aires, ahí en el límite entre el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Él veía, digamos, que en su pueblo estaban de alguna manera desapareciendo como puntos de encuentro, clubes, escuelas, bibliotecas, y como que se preguntó si eso mismo estaba sucediendo en otros lugares, en otros pueblos. Y como que esa fue la idea inicial, digamos, como la misión que se propuso. Y bueno, me pareció que, bueno, y además él proponía o se proponía que ese proceso durara 10 años más o menos, como para poder tener un punto de partida y un punto de llegada, y analizar, digamos, en esos 10 años que había sucedido con el mundo rural. Entonces, a mí me pareció que había ahí una historia para contar, para acompañar, y bueno, le propuse empezar a hacer un registro de su trabajo. La primera jornada fue más o menos en marzo del 2012. Fuimos al pueblo de él. Matías, antes de venir a Rosario a estudiar fotografía, trabajaba en el campo haciendo tareas rurales, trabajó en un silo, en cosechas. El papá de él es camionero. Y entonces fuimos a algunos de los lugares donde él había estado trabajando,
y ahora desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar del fotógrafo. Así que bueno, fuimos al silo donde él había estado trabajando cuando era adolescente. Hicimos un recorrido por el pueblo y esa fue como la primera jornada. Y desde ese primer momento como que también hubo un entendimiento mutuo de cuál era la distancia, cuál era mi lugar, cuál era su lugar. Entendimos así desde el primer momento que iba a ser un documental de observación, sin interacción entre nosotros, que no iba a haber voz en off, que no iba, o sea, iba a ser un registro lo más directo y puro posible. Así que bueno, ese fue como el puntapié, y a lo largo de 7, 8 años, hasta el año pasado, estuvimos grabando más o menos entre 40 y 50 jornadas a lo largo de la pampa húmeda, intentando ver si eso como esa hipótesis o premisa que él se había planteado sobre su pueblo, pasaba en otros pueblos. Y bueno, un poco lo que intenta contar el documental es ese recorrido, como en 2 arcos narrativos, digamos, el proceso creativo de un fotógrafo, su forma de trabajo, y el tema, digamos, o la temática, es como una caja dentro de otra caja, ¿no? El trabajo fotográfico y el registro sobre el trabajo fotográfico del documental, de la película. A mí me impresiona el tiempo, ¿no? Digo, no solo la cantidad de material que deben tener los dos, eh, sino, digamos, como el planteo de esto, de proponerse un proyecto de, no sé, 10 años, 8 años, tanto en lo fotográfico como en la realización de la película, ¿no? Me parece, es fuerte eso. Escucharlo así es como... y la otra cosa que me aparece y que se ve en la película, en relación a esta idea del cine de observación o del observacional, es esto de mirar al fotógrafo mirando, ¿no? Es como que hay una idea de, como de, no sé, intentar quizás como entender qué y cómo mira un fotógrafo, en este caso este fotógrafo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en la peli se ven muy pocas imágenes de Matías, ¿no? También ahí hay una decisión que tiene que ver con esto que estamos charlando. No sé si querés contar un poco qué pasó, cómo decidieron. Sí, eso genera como mucha intriga, ¿no? Bueno, qué sé yo, el que conoce el trabajo de Mati lo conoce, pero el que no lo conoce... Sí, como por ahí, como parte de este tono, esta forma de contar como en este registro directo, la idea tampoco era que las fotografías de Matías aparezcan en forma digital o como un insert dentro de la película, digamos, como que no había manera, digamos, de que pegue con el tono que ya nos habíamos propuesto. Y también me parecía como más interesante el hablar como de la temática, más que de la foto en sí, digamos, como poner en contexto a Matías recortado contra el horizonte en un campo me parecía más interesante que la foto que estaba tomando, ¿no? Después hay algunas apariciones de las fotografías en algunas situaciones, en una muestra donde él lo invitan a hablar de su trabajo, donde él proyecta algunas fotografías, y después una muestra de Gauchito Gil, pero aparecen también en una forma como de registro directo, ¿no? Me parecía como más interesante mostrar el proceso, digamos, de trabajo de Matías, que las fotos en sí, digamos. Fue algo que, digamos, que en un momento me pareció que tenía sentido mostrar demasiado las fotos, y también como, sí, la fotografía como que tiene ese lenguaje que de alguna manera una buena fotografía captura o tiene esa aura de misterio, y
y como esa cosa que cuenta y que no cuenta, y me parecía como que también había ahí como un subtexto entre el documental y la fotografía. Bueno, vos también sos fotógrafo, ¿no? Entonces como que ahí debe haber como una... Claro, yo alguna, empecé haciendo fotografía analógica y blanco y negro, y como que, bueno, los últimos 2 trabajos tuvieron de alguna manera que ver con la fotografía, así que como que es algo que me atrapa, me atrapa esa cosa artística, manual, artesanal, a contracorriente, digamos, de todo. Matías, ya el último tiempo ya como que terminó haciendo fotos digital, pero una buena parte del trabajo las hacía en forma analógica con una Hasselblad vieja, y él mismo revelaba los negativos, y después, bueno, ya después digitalizaba, porque también está medio complicado conseguir papel y toda esa historia. Entonces, pero me pareció que también eso era una decisión medio a contracorriente, ¿no? De decir, bueno, seguir haciendo fotos analógicas de esa manera. Bueno, estaba bueno el registro de eso también. y la otra cosa que quería preguntarte es también, digo, más allá de que era, de que una de las motivaciones tenía que ver con la propuesta del proyecto de Matías, ¿por qué seguir a un fotógrafo para hablar del medio ambiente? Porque también estás hablando de eso en la peli, ¿no? Es como, o, digamos, esa sería como una pregunta, y otra que viene a cuenta de esto, cuando estaba conversando con Matías sobre, bueno, sobre esta charla que íbamos a tener hoy, qué sé yo, Matías me decía, bueno, yo vengo de una zona rural y Diego no. Y dice, yo creo que Diego vio una realidad que desde la ciudad no se ve. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué viste vos? Eh, Además de ver cómo Matías ve, ¿qué es lo que, qué te pasó a vos en ese recorrido? ¿Qué viste en relación a la problemática medioambiental? Bueno, yo soy nacido y criado en Rosario, y digamos como que la gente de la ciudad, nosotros vivimos rodeados de campo sin saber, digamos, qué pasa en el campo. Y bueno, a través de la cantidad de viajes que hicimos con Matías, como que me fue abriendo un poco los ojos de esas realidades. Bueno, todo el tiempo desde la ruta se veían taperas y taperas y taperas, y eso en algún momento fueron unidades familiares que vivían en el campo, gente que vivía en el campo, y que de pronto no, en un proceso de a lo mejor 20, 30 años, lo que más se veía era esa desintegración del mundo rural. Y lo que intenta Matías hacer es como devolver de alguna manera imágenes del mundo rural. O sea, trabajar sobre la cultura rural, que o sea, está trabajado, pero desde un lugar un poco como de postal, tal vez, el gaucho o el aljibe o cuestiones así como, pero no desde el lugar y desde los tiempos que se propone Matías para que, digamos, para conseguir una foto, la cantidad de viajes y cosas que implican, digamos, para llegar a una foto. Entonces, lo que de alguna manera también, a partir de la cantidad de viajes y los registros que fui haciendo del trabajo de Matías, lo que termina pasando con el documental es que uno acerca esas imágenes que recogió del campo a la ciudad, para ponerlas en debate y en discusión sobre lo que está pasando de la ciudad para afuera. E inevitablemente la cuestión ecológica se cruza ahí, porque donde vos ves una tapera rodeada de soja, bueno, eso es un pueblo que desapareció, un montón de gente que se fue a vivir a la ciudad y a lo mejor está viviendo ahora en unas formas precarias en villas, o
cirugiando, cartoneando, y son un montón de oficios y saberes que se han perdido y que ahora, digamos, en, en los últimos 10 años, no sé, hay 300.000 personas se vinieron a vivir a Rosario así. Entonces, toda esa gente era gente que vivía en el pueblo, en pueblos y trabajaba en el campo, y ahora, bueno, como que lo que hace Matías es reponer esas imágenes como para ponerlas en conflicto y eh, en contacto con la ciudad, digamos, devolverle a la ciudad eso también. Y justo hablábamos, me das como pie a un montón de cosas. Estoy tratando ahí como de ordenar Mira. todas las ideas que me salen así. Este, lo que voy a decir es que justo Mati ahora está inaugurando una muestra en el centro de Rosario, en una galería que se llama Subsuelo, y donde van a proyectar la peli. Y que es interesante porque la van a proyectar en la vidriera, y hay como una... Mati me decía, estoy macheteando la palabra, que él tomaba una palabra de Graciela Sacco, la artista rosarina, que más que una intervención es una interrupción urbana, ¿no? Y que la idea de poner la peli en la vidriera, que la van a proyectar todos los jueves, y me pareció súper interesante también eso, ¿no? Porque lo que dice Mati es, bueno, se planteaban la cuestión del sonido, que también vamos a hablar de cómo resolviste, y las decisiones que tomaste en relación al sonido de la peli. Pero bueno, de alguna manera esto de poner la peli en la vidriera y que la gente que pase por ahí Es pueda asistir. otra forma de liberarla. Tal cual, tal cual. Está absolutamente liberada la peli. Pero digo, además como esta idea de llevar a la ciudad la problemática rural, Sí, está bueno. ese es un gesto que me parece muy potente, digamos, que en el medio, qué sé yo, en medio del centro rosarino se esté proyectando una película que habla justamente de estas problemáticas, ¿no? Me parece como un gesto así muy... Sí, está buenísima la lectura que haces, sí. Sí. Un poco esa es la idea, digamos, de poner el debate, o sea, traerlo para debatir, traer a la ciudad para debatir. Como que la otra vez hablaba sobre el tema de la quema de las islas, digamos, y yo me preguntaba, digo, si a la gente en la ciudad le molesta el humo o le molesta que se esté quemando un humedal, digamos, como también preguntarse eso, de decir, bueno, de pronto a través del humo tomamos conciencia de que enfrente teníamos un sistema virtuoso, y bueno, como me parece, digamos, que esa pata hay que meterle, porque como Berenice también está laburando sobre el tema de agroecología, me parece que esa es la salida, una forma de enfrentar de alguna manera un sistema de producción de pseudoalimentos, y de una forma alternativa, digamos, de relación, ¿no?, con el capitalismo, con otros vínculos, con vínculos más justos, apoyando pequeños productores, comiendo alimentos sanos, digamos. Me parece que son cosas con las que hay que empezar a machacar y machacar y machacar, porque va por ahí, digamos. Es lo más cerca que tenemos como para revelarnos de alguna manera. Mira, justo voy a spoilear un poco la peli y algo que yo le iba como a plantear un poco más tarde en la charla, pero que tiene que ver con esto, que vos lo ponés, esta idea que estás diciendo, lo ponés en palabras, lo voy a decir así, vos lo ponés en palabras de Leo Richardino en la película, Sí. Casi sobre el final. Y lo voy a leer porque me pareció así como muy grosa esa frase. Sí. Él dice, el debate contra el capitalismo es desde la ecología. El ataque al medio ambiente es el rostro del capitalismo. Y me parece que es como, digo, eso expande y también corre, digo, expande en el sentido de la coyuntura que estamos viviendo, que la vivimos como coyuntura, pero en realidad no empezó ahora. Las quemas vienen de hace mucho tiempo.
ya en el 2008 hubo unas quemas impresionantes. Bueno, y todo esto que vos planteás, ¿no? De cómo se está pensando, cómo estamos pensando el mundo, digamos, desde estos lugares, ¿no? Ujú. Y también creo que tiene que ver con esta idea de los remates que aparecen en la película, que aparecen fuertemente, es muy fuerte esa escena del remate, y donde además ahí en las pocas intervenciones que hace Mati hablando, dice, no me acuerdo textual, pero dice algo así como, bueno, se vende todo, o sea, todo se vende menos la tierra. Y es como también, es muy fuerte como sentido, porque la tierra es de los terratenientes, no es no, eso no se vende, eso es como el capital y por otro lado, otra de las preguntas que se hace Mati, que creo que en la peli no está, pero que tiene que ver con esta idea del cambio que se vive en la cultura rural. Mati dice, ¿dónde se hace el duelo de una cultura? ¿No? En relación a esto, digo, yo lo asocio a esto de los remates, donde se vende todo, y en relación a lo que vos decís de las 300.000 dijiste, personas que se vinieron, no digo, como todo esto, que por ahí en la peli aparece perdón, hablo más que vos, pero ya llego como a la idea, como una película que abre sentidos, ¿no? Es como que un poco tomando esa idea de la soja como centro, en realidad la soja no sé si está en centro, ahora vamos a charlar también de eso, y donde vos abrís un montón de cosas, donde mostrás esto de los remates y donde se ven las taperas y digamos, aparecen también las manifestaciones de la gente que se resiste, de los grupos o de los colectivos, de les colectives que se resisten a estas cuestiones, y cómo todo eso empieza, que parece que abre, pero también empieza como a cerrar en una idea, ¿no? Que es esto que, no sé, que para mí es como que vos lo pones en palabras de Richardino, o Richardino sintetiza tu idea, no sé. Sí, sí, vino bárbaro para cerrar la idea. Vos le haces el guión, le hacías el guión para los programas de radio, Leo. Lo venía escuchando en la radio, aparte justo cuando salió, y después lo busqué por Radio Cat, porque digo, no, esto es justo para un cierre. Sí. En relación a eso, en relación a como todos esos ejes que de alguna manera giran alrededor de la soja, como que también, digamos, el método de trabajo de Matías, como que también fue organizando y ordenando el documental, porque él trabaja con series de 10 fotos. Entonces agarra un tema, supone remates, y saca, no sé, 100 fotos, se queda con 10 y arma una serie de fotos sobre remates. Después tiene otra que se llama deschacras, que son esas taperas que ves rodeadas de soja. Y como que todo eso va girando alrededor de la problemática, como hablábamos la otra vez con vos, por lo menos un nombre que se llame soja. Escuelas rurales, bueno, y esa forma de trabajar de Matías es un poco lo que va siguiendo como el documental, como todas las aristas que de alguna manera confluyen en esta problemática que se puede llamar soja o capitalismo o agronegocio, como uno quiera ponerle. Entonces, como que un poco el documental también toma esa unidad temática de Matías y lo intenta acompañarlo, y, digamos, y en una forma como cronológica también. O sea, como que el montaje del documental también está hecho en forma cronológica. O sea, a medida que fue filmado van apareciendo las escenas, como para también dar cuenta de ese paso del tiempo, de volver a un mismo lugar 2 o 3 veces y ver cómo se fue degradando una casa, o
o cómo en una casa pasa el invierno, el verano, cómo de pronto tenés hoja, de pronto tenés todo el suelo arrasado como si fuera un desierto, después lo ve inundado, entonces como todos ciclos antinaturales, ¿no? De alguna manera, porque lo que hace, digamos, el agronegocio es una agricultura intensiva, antinatural, mete 2 o 3 cosechas por año, entonces no hay suelo que aguante, ¿viste? Por eso, ¿viste? Vos hablabas del tema de que la tierra es lo único que no se vende, pero tampoco es algo que no se cuida, ni siquiera los mismos terratenientes se cuidan, digamos, de por lo menos lo que les da ganancia de cuidarlo un poco, ¿viste? Porque le dan hasta que no da más, ¿viste? Sí, eso hoy lo charlaba con Mati, ¿no? De ese modo tan... Mati contaba un poco como fuera de la peli, pero contaba que todo este tiempo, incluso en cuarentena, él está cerca del... Silo, los campos de la papelera, ¿puede ser? No, de la celulosa, sí. papelera, de celulosa, perdón. Sí. Y decía que siguieron sacando camiones llenos o sea, y un poco esta idea de que arrasan, es tan intensivo que es como que van y arrasan con lo que haya, sean bosques, sean como... Es fuerte eso, ¿no? Este, como no los para ni la pandemia. Es lo mismo que Sí, pasa sí. acá en las Sí, con islas las enfrente. fumigaciones, sí, sí. Eso también es como muy, muy tremendo. Y, y la otra cosa que me parecía interesante, porque es como, bueno, en ese esquema que aparece en la peli, donde está la palabra soja en el medio, eh, la pregunta en realidad es esa, ¿no? Si en realidad la soja es un símbolo de otra cosa, ¿no? Eh, eso, digamos, porque me parece que tanto el trabajo de Matías como tu película abren mucho más allá de la soja. Entonces, en relación a eso, me parecía como que la soja era como un elemento para hablar de otra cosa, ¿no? Sí, sí, que creo que tiene que ver con esto, que no sé si querés contar algo más en relación a esto, a ese proceso que fueron como revelando. Digo revelando en la peli porque también aparecen festivales, aparecen como otras actividades que tienen que ver con lo rural. eh, y no sé, yo hoy me preguntaba si eso era como un símbolo, como un síntoma de otra cosa, digamos, no sé, me quedaba ahí Yo como esa quisiera pregunta. decir que ahora escuchándote, Moni, yo no sé si coincido tanto desde mi visión, por lo menos lo que yo pude ver, leer de la película. A mí me pareció que la soja era un eje central, justamente, o sea, de que todo este registro de estas transformaciones son a partir, bueno, de qué sucedió, qué pasó desde que entra la soja en escena en el campo argentino. O sea, me pareció como que era algo realmente central y súper importante, pero no sé que nos cuente Diego, que es el que nos va a saber explicar. Se podría pensar que o sea, el trabajo de Matías es como un rastreo arqueológico. O sea, es como si hubiera pasado, digamos, como si después de esta pandemia que no sabemos en qué va a terminar, como si hubiera pasado algo terrible y el fotógrafo va siguiendo esos rastros de una cultura rural que ya no existe de alguna manera. Digamos, tiene algo medio apocalíptico, porque Matías por ahí fotografía una casa que ya no tiene techo o que tiene una heladera abandonada adentro y estaba hablando de que ahí adentro vivía una familia, que había vida, que había otra forma, digamos, de producción y que de pronto se impuso un modelo y
toda esa forma de vida desapareció, digamos, y de alguna manera lo que hace Matías me parece que es como un rastreo arqueológico de eso que fue quedando, ¿no? Como un rastreo. Y la fotografía como testimonio, además de que son tan bellas como trágicas, ¿no? La fotografía de Matías son, no sé, parecieran como que son un testimonio para de acá 100 años, no sabemos dónde vamos a terminar, como esto pasó en algún momento. La película, digamos, termina como en un momento de un proceso en el que Matías todavía no había empezado a trabajar con otra serie que ahora se llama Utopía del Retorno, que son, digamos, toda la gente que de alguna manera apuesta a volver al campo o sea, con una pata en la agroecología. Entonces le está haciendo como todo un rastreo. Por eso por ahí, como que el trabajo, a lo mejor fotosíntesis, termina con un sabor amargo, ¿no? Porque como que muestra todo ese panorama de alguna manera desolador y casi apocalíptico. Pero desde esta apuesta de un montón de gente que tenés un montón de proyectos, Zavalla, Lucio B. López, o sea, por todos los pueblos están surgiendo un montón de gente que está apostando a esto y que ya está funcionando hace años además. O sea, como un mensaje así esperanzador, digo que las cosas como empiezan a reverdecer en poco tiempo también. O sea que la otra vez escuchaba a una charla a Jorge Rulli y decía, bueno, un bosque se puede reconstruir en 10 años o en 20 años. Digamos, para la humanidad no es mucho. Entonces, es cuestión de estar oponiendo también algo que esté funcionando, ¿no? Como la agroecología ya hace tiempo que se sabe que da lo mismo o más que un rinde de soja transgénica. Entonces, bueno, si bien la película no llega a tomar esa parte, digamos, está como Matías siguió trabajando como en este otro eje de las utopías de la gente que se vuelve al campo de alguna manera, como a lo mejor se volvía en los 70 al campo. Así que por ese lado, pero bueno, en su momento él hasta que empezó con esto, de alguna manera hacía como un rastreo arqueológico de las huellas de la cultura rural, ¿no? Porque él consideró que no había demasiado trabajo sobre el tema, salvo el trabajo sobre agrotóxicos que hizo, ¿cómo se llama? Pablo Piovano, digamos, sí, no hay mucho. Entonces, qué sé yo, me parece que por ese lado viene el laburo de Matías. Y hay un momento, bueno, en todos estos registros de estas construcciones derruidas, estas ruinas, restos o testigos también, que un momento de la película que nos pareció así muy potente, que es cuando van sobre el final, que hacen esta pegatina con los antiguos habitantes, no sé si son fotografías pintadas o pinturas de los antiguos habitantes, que de repente es como una cosa así de restitutiva, como una restitución de la memoria, pareciera, ¿no? En ese gesto que hay ahí. Y que bueno, nos pareció también, si nos querías contar un poquito sobre eso, porque es como un momento así muy, muy fuerte de esa película. Bueno, esa acción, digamos, de pegar esas fotos, las encontró Matías en un basural en su pueblo, ahí en Rafael Obligado, que suponemos que son como habitantes del pueblo, digamos, vestidos en sus mejores ropas, son fotos pintadas, esas fotos de retrato así oval. Y Matías lo que hizo fue imprimir formato póster y fuimos a varias casas, la compañía a varias casas ahí en su pueblo que estaban abandonadas y fue como un gesto así de decir, bueno, esta gente vivía acá y son parte de la historia, son parte de la cultura rural. Sí, tiene una potencia. Una que aparece ahí en el documental está en el medio del campo, pero también parte de las acciones que había hecho Matías era pegar
a los costados de la ruta, en algunas casitas a los costados de la ruta, ¿no? Como para el que pasa se pregunte quiénes son, y, o sea, como esa cosa de intervención, ¿no? De intervención visual y de activismo. Lo que en relación a eso, sí, yo coincido, es una escena súper súper fuerte y las imágenes son hermosas. Uh-huh. Ahí en relación a eso es que hoy charlábamos con Mati y me decía esto, ¿no? Que él le apareció la pregunta, ¿dónde se hace el duelo en una cultura o de una cultura? Y que él se propone, tiene como un título provisorio de ese trabajo, de esas interrupciones, eh, que creo que es Tumbas Iluminadas. No sabe si ese va a ser el título definitivo, pero anda por ahí, la idea es, está como en proceso, ¿no? También eso es como otra característica del trabajo de Mati, que creo que en la peli se ve, que en realidad él abre un montón de proyectos como simultáneos, entonces va abriendo y bueno, qué sé yo. Sí, va trabajando por serie, entonces, viste, se le va ocurriendo algo y ese Tumbas Iluminadas además tiene una parte que son fotografías nocturnas, o sea, esos mismos retratos pegados y iluminados así con un flash en medio de la noche, que bueno, eso no quedó en el montaje de la película, pero que tiene esa cuestión de lo fantasmal, ¿no? De la cuestión de esos habitantes que rondan por ahí, digamos, ¿no? Que alguna vez estuvieron y que... pero sí, me parece que es como la serie como más provocativa dentro de lo que él trabaja. Él como que tiene un tono de voz, digamos, en su mirada como mucho más sutil, ¿no? Y esta es como la más directa, la más provocativa, sí, por así decirlo. Sí, sin duda, esas imágenes de esos lugares, que es como parece esto de que decían de las tumbas, justo el otro día pensaba cuando miraba, parece un cementerio, ¿no? Un cementerio de soja, donde están todos estos taperas y casas abandonadas, y esto que decís ya con las fotos, y estas son tumbas iluminadas, sí, es como un cementerio, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Como pregunta te quería hacer también esto el proceso de la película, digamos, que hacer toda esta película te cambió en algún lugar alguna opinión, y si eso también influyó en lo que pensabas antes de la película y luego cómo terminaste haciéndola. Sí, está bueno. Inevitablemente uno no es el mismo, ¿no? Cuando pasa por un proceso así de 10 años. Y si bien yo de hace 20 años que me intereso en su momento cuando me interesaba se llamaba ecología. Ahora, no sé, al final de todo esto terminé haciendo huerta, digamos. De alguna manera sí me cambió, porque antes no estaba en contacto de alguna manera con todos estos procesos o en relación a la tierra. O sea, me surgieron un montón de intereses que de alguna manera antes no lo tenía y que en realidad estuvieron siempre ahí, digamos. Lo que pasa es que en la ciudad es más difícil, ¿no? Vincularse con la tierra o sentirse parte de alguna manera de la tierra, rodeados de cemento, ¿no? Y como empezar a preguntarte también un montón de cosas en relación a tus hábitos de consumo, a tus hábitos alimenticios, de dónde viene lo que uno come, qué come, y como dicen algunos, digamos, que trabajan en agroecología, que todo consumo es político también, entonces como decir, bueno, si yo me empiezo a vincular o a interesar por lo que como, también me empiezo a vincular con gente que produce alimentos de otra manera y estoy apoyando una forma de producción y apostando a una forma de producción y de vida distinta a lo que uno consigue en el supermercado o a la comida industrial, digamos, ¿no? Entonces, como por ese lado, esta cuestión de que todo consumo es político, ¿no? Pero sí, inevitablemente
uno no es el mismo, ¿no? Por suerte. Ah, al revés, lo hice. No, te preguntaba, y en cuanto a al documental, digamos, ¿hubo algo que cambió en cuanto antes de hacerla y luego cómo la terminaste haciendo, cómo terminaste el montaje final, digamos? Mira, no, en realidad estuvo como bastante claro desde el primer momento de que iba a ser un registro directo y que iba a ser un montaje cronológico. Si bien, digamos, como que en el medio fuimos como definiendo, sacar un montón de cosas, digamos, siguiendo algunos consejos por ahí de no cargarlo de cosas, bueno, de no poner voz en off, no insistir demasiado con música. Lo único que nos permitimos fue introducir esos audios de radio, que era un poco también lo que sucedía en las situaciones de viaje nuestros, que íbamos escuchando la radio y por ahí iba el precio de la soja o el precio del trigo, o enganchaba radios de pueblos o cosas así. Pero como que estuvo bastante claro porque también, digamos, la forma de trabajo de Matías era bastante claro en lo metódico, entonces como que me ayudó bastante su forma de trabajar. Y apostar a un montaje cronológico que tuviera esa ventana de casi 10 años, ordenó todo el material casi en forma natural. No sé si te contesté la pregunta. Sí. Sí. Sabés que esto que decís, que planteaste desde el principio, de evitar la voz en off y cómo de repente la contextualización o historización o información que podrías brindar a través de una voz en off quizás, o de, no sé, una placa con texto, que usás la radio, para eso la radio, pedacitos de entrevistas. Claro, fue cuando la vimos también pensamos eso, o sea, de que qué bueno este recurso, de repente que por el que optaste, y nos preguntábamos, bueno, de dónde había salido, cómo lo habían pensado, y sí, justamente quizás tanto tiempo que tantos planos adentro de un auto, quizás iban escuchando la radio en ese auto y de ahí vino, y bueno, nos pareció que estaba buenísimo como recurso para ubicarse en la problemática sin de repente tener que usar así una voz que vaya para algo tan literal o tan directo. Sí, que de alguna manera, digamos, ese recurso se integre a la película y que no sea algo como impuesto o externo, ¿no? Y como que el gesto de escuchar la radio era un gesto, digamos, que teníamos durante los viajes. Y después como que a veces escuchábamos algunos de los que finalmente quedaron, pero también era como un rastreo que uno va haciendo de los espacios donde uno sabe que en la ciudad se discute o se debate sobre ecología, ¿no? Las columnas de Rinaldi en LT8, la columna de Gordo Spiaggi en Radio Universidad, alguna editorial de Leo Richardino cuando tenía programa de radio, digamos, como que más o menos ir rastreando por ese lado de las cosas que pasan en la región, digamos, ¿no? Porque como que también había que hacer el eje en Rosario y la región, digamos, porque Rosario es como dice por ahí uno, la capital de la soja, digamos, el polo que concentra la salida, digamos, de granos de toda la región. Sí, también es como es como poner en otros tu voz, ¿no? Como, porque digo, más allá de que el documental se planteó desde la observación y vos te retiraste, comillas, completamente, en realidad estás en la edición y en la selección y es como que pones en la voz de otros esto que vos querés como afirmar, ¿no? Como que ancla un montón la lectura de eso que estamos viendo, escuchar esas intervenciones, porque se habla, qué sé yo, también aparece un fragmento de Maggi entrevistando a discutiendo Inés. con la diputada. Claro, en relación a Bertero.
al espacio libre de Agrotoc, y es fuerte esa, como que vos ahí estás tomando, yo pensaba un poco como en ese, pensaba en esa idea como del coro griego que comenta, y que Sí, se pone ahí la voz de autoridad, digamos. En ese momento, viste, en el momento de Maggi y de Richardino, yo digo, qué bueno, dijeron lo que estoy pensando yo. Así que bueno, y lo dijeron mucho mejor. Así que dejamos que lo digan ellos. Sí, está buenísimo, esos recursos de poder poner en voz de otros lo que uno está queriendo. Porque digo, en estas cosas no hay ambigüedad posible, ¿no? Es como que más allá de que vos no hayas querido intervenir muy dirigidamente o muy explícitamente en la película, no se puede, no podés estar solamente como observador, digamos, como No, difícil de obviamente, posicionarse. no, obviamente que hay una toma de posición, digamos, el hecho de elegir un audio y ponerlo en ese contexto. O sea, en el momento que, digamos, es que, digamos, hay una diputada socialista que cajoneó durante años y siguen cajoneando durante años una ley de resguardo a las poblaciones. Y uno, digamos, también participa o participó en concursos, espacios santafesinos, donde de alguna manera todavía, o sea, como que sí, bueno, me la juego y la digo, y lo pongo. O sea, profundizar el conflicto, digamos. Sí, está bueno también. No sé, Y Diego, perdón. no, pregunta técnica. Ahí cuando filmaban, ¿iba el equipo de rodaje? ¿Cuántos eran? ¿Eras vos solo o había alguien más con Matías? La mayoría de las veces estaba solo. Y a veces, en algunas situaciones, cuando fuimos a la fiesta del Gauchito Gil, cuando fuimos a Buenos Aires, al estudio de Carlos Bosch, también ahí fuimos con sonidista. Pero por lo general estábamos solos, como que nos habíamos acostumbrado así, a estar a compartir el viaje y como que durante el viaje íbamos definiendo cuestiones, íbamos charlando de qué era lo que íbamos a hacer y después como que en un momento ya había un entendimiento, ya charlábamos otras cosas, pero ya sabíamos lo que íbamos a buscar y como que me parecía que si metíamos mucho más gente, como que se iba a diluir de alguna manera ese clima y además como que también entorpeces el trabajo de él, porque por ahí si metes demasiada gente, él tiene una vinculación así con la gente que retrata y que por ahí si metes un equipo de filmación muy grande atrás, como que cortás un poco el clima del laburo de él y como la intención era hacer un registro del registro, no levantar, digamos, la perdiz. Totalmente, totalmente. Dale, No, Mónica, a yo ver. iba, bueno, a preguntarte, Diego, si querías comentar algo más que por ahí no te hayamos preguntado, o si querías decir algo más en relación al proyecto, al desarrollo de la peli, o a la difusión de la peli, no sé. No, o sea, no, por ahí me gustaría más charlar con ellos, que sigamos charlando más en relación a por ahí la temática. Me parece que hay que seguir sumando voces, ¿no? Sobre esto, como yo celebro, digamos, que haya un laburo como el de Santa Soja, que yo Berenice ahí que está con un proyecto sobre la agroecología. Me parece que hay que llenar las pantallas de contenido, de este contenido. Hace un par de años hice un laburito así para PACA, que es el proyecto agroecológico Casilda, con Eduardo Spiaggi, y yo como que todo el tiempo pensaba qué lástima que no haya más difusión sobre todo este tipo de experiencias
Y por ahí Eduardo me decía que no hay que esperar a que cambie la relación de fuerzas, y dice, hay que empezar a trabajar, digamos, en relación a la agroecología, o poner un sistema de trabajo que ya esté funcionando y que se pueda mostrar, porque como empujar desde abajo, ¿no? Y me parece que también el contenido, hay que llenar de contenido desde abajo de estas otras voces, ¿no? Porque en Rosario, digamos, la instalación a nivel mediático de que la soja y el agronegocio es un sistema virtuoso y que funciona y que da mueve la economía y qué sé yo, digamos, claro. Sí, es muy sí, fuerte, aparte, digamos, está presente sí. en todos los medios, entonces como que... Y el discurso aparte es de que es la única manera de producir, o sea, haciendo de que justamente estas otras experiencias cada vez se van multiplicando más. Claro. O sea, no, y que además ya han demostrado que si te empiezan a correr con los rindes, no, pero no rinde lo mismo la agroecología. Bueno, pero vos tenés que gastar en fertilizante, fumigar 5 veces, pagarle a y cuando empezás a contar, ganás más haciendo agroecología que haciendo. Lo que pasa es que, bueno, es un sistema sí, es lo que te aceitador que dicen funciona. los productores, te lo pueden, es lo que te dicen Sí, sí. ellos, seguro. Sí, nosotros el año pasado nos invitaron a pasar el documental ahí en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Zavalla, en una cátedra que no está ni siquiera dentro de la currícula, digamos, como son unos outsiders. Entonces, como un gesto también de llevar cosas y porque, digamos, de ahí salen ingenieros agrónomos recetando, bueno, tanto de esto, tanto lo otro, digamos, salen formados de esa manera, digamos, dentro de un sistema de agronegocio donde es un tipo que receta fórmulas de cosas, va esto, va lo otro, y ni siquiera se están pensando en cuestiones alternativas, digamos, agroecología en la Facultad de Ciencias Exactas, de Agraria, no Bueno, qué existe, bueno digamos, esto hay que estudiantes que contás. están Sí. empujando, digamos, pero... Sí, que haya estudiantes con otras inquietudes y que haya algún espacio académico, por más que sea por los márgenes, donde puedan agruparse. Sí, sí. Y también como empezar a cuestionar esta idea de lo que rinde, ¿no? Desde qué conceptos se piensan que algo rinda, porque la agroecología también rinde en un montón de otros aspectos, ¿no? Como digo, en esos términos, más allá de los números económicos, es cuánta gente labura, cuánta gente come, qué sé yo, como un montón de otras cosas que no siempre... Es gente viviendo en el campo, Claro. gente que no se va a vivir a una villa a la ciudad, es una vida mucho más digna. Bueno, hay proyectos, hay miles, ¿no? Hace poco Grabois presentó uno sobre el tema de volver a hacer un conteo de tierras fiscales y empezar a utilizar y usar esas tierras, ¿no? Que, sí, bueno, volver de alguna manera a ocupar esos espacios con agroecología. Bueno, Cristian seguro puede decir mucho más sobre el tema de soja con su recorrido. Ahí está. Ahora sí. Perdón. Sí, esto que decían del el discurso oficial de Monsanto es justamente que es para paliar el hambre en el mundo y que bueno, acá vamos con esto, y es el discurso oficial de todos los promotores que están ahí en la zona rural vendiendo semillas y todo, bla, bla, bla. Es eso, ¿no? Aquí con esto vamos a darle de comer a todo el mundo, algo que es totalmente mentira, pero bueno, La es el discurso falacia. oficial. Sí. Sí. Justamente. Cris, ¿querés contar un poquito la experiencia de la peli? Bueno, así cortito. Nosotros, la idea de Santa Soja era un poco también, hay algunas similitudes, también nosotros nos enfocamos en lo humano y justamente en cómo había cambiado lo rural y el campo en los últimos años y sobre todo cómo le había cambiado la vida a la gente que vive ahí. Así que nos centramos un poco en eso y hacer preguntas, o sea, ir haciendo preguntas, ir
agarrando como un mosaico de diferentes puntos de vista, digamos, de todos los que de alguna manera están relacionados a la soja, que son todos prácticamente en el campo, y ver cómo les cambió la vida, y de ahí, sin tampoco nosotros intentar hablar nosotros, ni poner voz en off, ni nada, ir a través de todos estos puntos de vista muy diferentes, dar una idea, un panorama al espectador, digamos, y a nosotros mismos de todo lo que sucedía, y al final es increíble como, a pesar de que nosotros intentamos ser parciales, entre comillas, como digamos, al escuchar las distintas voces te vas dando cuenta quiénes están equivocados realmente y quién no, ¿no? Que era un poco realmente la idea, de que salga de ahí, que el espectador piense un poco en eso, ¿no? Lo que sí nunca, o sea, intentamos abrir el campo a todo lo que podíamos, productores, fumigadores, etc. Lo que nunca pudimos hablar, sin duda alguna, fue con las agroexportadoras que nunca nos dejaron entrar, ¿no? Que nos faltó ese punto de vista. Pero, y bueno, y al final también hay cosas que son muy similares. Terminamos, casi el documental termina hablando con una pareja de personas que se fueron de la ciudad al campo a hacer agroecología y también ganadería ecológica, como gran salvación de volver a lo de antes, ¿no? Eso básicamente podría contar de Santa Soja, que si quieren preguntar algo, pero bueno, creo que más o menos. Y Bere, ¿vos querés comentar algo de tu proyecto, más allá que ahora esté parado por la pandemia? Sí. No, lo mío es algo muy incipiente, es un proyecto que está en sus primeros momentos y bueno, y ahora entró en una pausa que está por verse cómo sigue, pues pandemia, así que está complicado. Pero bueno, sí, a mí lo que me interesa es un poco poner el foco, pensar en estas experiencias alternativas, o sea, frente a estos discursos de que no hay alternativa, bueno, pensar, ver estas experiencias que demuestran otra cosa, quiénes son los que están proponiendo otras maneras de hacer, otras maneras de vincularse con la naturaleza. Me parece que esas experiencias son la resistencia y son el futuro también. La agroecología es el futuro y no hay otra cosa, me parece. Y bueno, esos son, ese es el punto del partida del cual quiero arrancar y bueno, centrarme en algunas experiencias locales acá cercanas a nosotros, pero bueno, recién me estoy acercando a la problemática y bueno, espero seguir recorriéndola, pero me falta mucho todavía, sí. Yo le quería hacer una pregunta a Cristian. Porque viste que de alguna manera hay como un corte de puentes entre, a lo mejor 30 años atrás se producía de una manera en el campo, y a partir de la irrupción del paquete agroecológico y de la soja, como que cambió, ¿no? Y si pudieron entrevistar dentro del documental de Santa Soja, gente que trabajara de otra forma, anterior, digamos, y qué relación o qué lectura pueden hacer de lo que pasó, digamos, en estos 30 años. Nos encontramos con personas más bien viejos, campesinos, digamos, claro, que nos contaban un poco cómo era antes, cómo labraban la tierra, la cantidad de trabajadores que había, y bueno, y además la cantidad de diferentes productos también, ¿no? Porque otra cosa que pasó con la soja es que, bueno, se sojizó el campo, casi no hay otras cosas, nos hablaban de que había, no sé, choclos de diferentes colores, no sé, un montón de cosas que ya no existen. Así que sí, pero bueno. Y aparte lo loco que son 30 años, no es que son 100 sí, años, 200 años, digamos. Va, 30, digo, 40, pero... Sí, y así que sí, básicamente nos encontramos con gente de antes, digamos, que nos contaba cómo era la historia, y bueno, y ahora nos encontramos con dos
2 trabajadores como mucho a veces, con las grandes maquinarias, era un montón de hectáreas, digamos, ¿no? Y bueno, todas las maquinarias estas. Así que sí. Me pareció Virginia. Bueno, aquí volví para formular algunas preguntas que fuimos seleccionando del chat. La primera, que es de Ángeles Nebosuk, le pregunta a Diego por cuántos pueblos pasaron en la filmación de fotosíntesis, y agrego yo, que me parece que es algo que suma, que nos cuentes de qué provincias son esos pueblos, si es que son de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Y otra pregunta que puede ir junto con esta, que la formula Cecilia Navarret, ¿cómo construyeron la relación con la familia que más se muestra en la película? Y si encontraron alguna dificultad para generar lazos de confianza y poder mostrar su vida cotidiana. Básicamente es como todo el circuito de la Pampa húmeda. Buenos Aires hicimos solo el norte, el pueblo de Matías. Después, bueno, sobre todo Santa Fe, toda la ruta, todos los pueblos que están sobre la ruta 34, Ibarlucea, Luis Palacio, Lucio de López, Salto Grande, Totora, Cerodino, acompañando también la caravana por la vida que unió Rosario Ceres. Después, bueno, Corrientes, cuando fuimos a la fiesta del Gauchito Gil, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, sí, y un remate en Córdoba, creo. Así que, bueno, un poco como toda la zona núcleo pampeana. Y después, después está, creo que se debe referir a la familia Ríos, que es una... Sí, Matías vive en Lucio de López, que está ahí entre Luis Palacios y Salto Grande, antes de Totora, que empieza donde pasa el río Carcarañá. Y esta familia vive a 1 kilómetro de la casa de Matías, sobre la costa del río Carcarañá, y se dedican a la cría de animales. Vaca, chancho, caballo, chivo, oveja. Viven de eso. Y ese es un proyecto que tiene Matías sobre familias rurales, y bueno, trabajó mucho sobre esa familia que se llama Los Ríos, el trabajo, y tiene un libro, digamos, que no está editado, pero digamos, a lo mejor en algún momento lo puede publicar. Así que bueno, y esa familia fuimos en verano, en invierno, fuimos a una carneada. Así que sí, es como la familia que más seguimos por una cuestión de cercanía geográfica, que es un poco lo que dice Matías, ¿no? De que, no sé, retratando de alguna manera podés dar cuenta de un todo, ¿no? Bueno, gracias, Diego. Y como para cerrar, tomo 2 preguntas más. Violeta Paulini retoma un poco el proyecto Llanura de Matías y te pregunta, Diego, cómo decidiste cuándo darle cierre al documental, que un poco eso creo que lo estuviste respondiendo, pero si querés podés agregar algo. Y si continuaste de alguna manera el seguimiento del trabajo de Matías. Y después pregunta, en realidad sería una pregunta hacia Matías, pero la decimos igual por si te parece que la podés responder. Si conversaste con Matías y si te parece que la circulación del documental interfirió la continuidad del proyecto fotográfico propio de Matías posterior a que se empezó a mostrar la película. ¿Se entiende?
cómo darle el cierre fue más o menos lo fue dando ese plazo de 10 años que nos habíamos propuesto. Si bien yo no llegué a los 10 años, pero era también un poco como que había unas fechas límite de entrega por la cuestión de los concursos a los que nos habíamos presentado del Inca y de Espacio Santafesino, que había que entregar la película. Eso un poco como que nos dio el cierre, digamos, del proyecto. Y después, si interfirió de alguna manera, no, me parece que ayudó a visibilizar el trabajo de Matías. Me parece que acompañó o acompaña de alguna manera el trabajo de Matías. Espero que... Yo agrego algo ahí, porque justo hoy hablaba con Mati, y esto que lo comenté antes, pero que él ahora está mostrando, el trabajo fotográfico que él está mostrando, que es Memorias del Paisaje en la Galería Subsuelo, justamente es todas las fotos que hizo durante el rodaje de la peli. Y él está... Yo, digamos, esto lo digo a título personal, pero lo que siento es que también en la decisión, Mati es coproductor de la peli, por un lado, y también esta decisión de en el espacio donde él muestra las fotos, también proyectar la peli, me parece que más que interferir, al contrario, donde hay ahí se potencian, si los podemos separar como dos proyectos, se potencian o se retroalimentan. Es como no sé. Sí, está buena la lectura. Sí. Acá Violeta acaba de hacer otra pregunta. Diego, ¿por qué elegiste el género documental? ¿En relación a este proyecto será o en relación, sí? En general, en general. No me sale otra cosa. Me siento cómodo en la cuestión del documental y del ensayo, digamos, de pensar así como un espacio de reflexión y de ensayo. Sin, digamos, desmerecer o sin renegar de la ficción, pero me parece que cumplen funciones a nivel lenguaje distinto, ¿no? Me parece que el documental y el ensayo en sí podés encontrar como un espacio de libertad y de reflexión creativa que a mí me va bien ahí, digamos, no sé. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más o les parece que digo unas palabras finales y nos despedimos? Bueno, que retomo un llamamiento que hace alguien que siguió la charla, Daniel Romano, para que aparece apoyemos... en la película, Daniel Romano. Daniel Romano, claro, aparece en La Caravana por la Vida. En La Caravana por la Vida, sí. Claro, es el que está entrevistado frente al almacén de las 3 ecologías, cuando plantan el árbol. Bueno, él llama a que nos sumemos a la lucha contra los agrotóxicos, que apoyemos el proyecto de ley de Paren de Fumigarnos Santa Fe en diputados, y el proyecto nacional presentado por el diputado Grosso. En general, bueno, son leyes y reglamentaciones que intentan reducir la distancia de fumigaciones tanto terrestres como aéreas, ¿no? Bueno, ese llamamiento. Y entonces dejaríamos la invitación para que el público vaya a ver la muestra de Matías a la sala Subsuelo. También en Museo Gallardo va a haber alguna actividad próximamente con Matías también, que va a estar publicada en las redes del museo. Y también recordamos que nos vemos mañana en la caravana del monumento hacia el puente Rosario Victoria en contra del ecocidio en los humedales.
Y bueno, y a seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, a Área, y en Facebook a Ojo Verde Cine Socioambiental. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, chao. ¿Puedo agregar que es Área Rosario? Área, seguir las redes sociales de Área Rosario en Facebook e Instagram. Rosario. Bueno,